En África, vean ustedes la incidencia de esta enfermedad en el hombre, ¿ya? Y en América del Sur, en la costa de muchas áreas y zonas de Brasil, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado porque las distintas especies de esquistosoma se ubican preferentemente, viven en las venas o arterias del tubo digestivo o cercanos a los riñones. Entonces, ¿cómo se agarra las personas uno de estos bichos? Porque en muchas zonas de África preferentemente y también de América del Sur no hay agua potable. Entonces las personas deben ir al río, a un lago, a buscar agua, obviamente para cocinar, para beber, etc. Y es allí donde la cosa se torna peligrosa porque las personas que obviamente tienen esquistosoma, eventualmente a través de la orina y a través de las heces fecales salen los huevos al exterior. Si no hay agua, probablemente tampoco hay baños, las personas defecan y orinan en cualquier lugar y los huevos salen y llegan al agua arrastrados por la lluvia o porque la persona orinó en el agua o defecó cerca de allí, y también sale un miracidio, ¿ya? También sale un miracidio de allí, y ese miracidio va sobre un caracol también, que es otro género, en el caso de la esquistosoma, Bionfalaria, que es un caracol más grande. ¿Por qué un caracol? No, eso no se lo puedo. Selecciona. Probablemente eso es una coevolución, entre estos bichos, y que vieron, entre comillas, la posibilidad en algún minuto de utilizar a esta lobo como un hospedero para desarrollar. Pero ahí tú tienes que pensar que eso habrá ocurrido en cientos de años, porque este bicho al interior y única y exclusivamente al interior de un gasterópodo, de un caracol, de un molusco, se desarrolla y cambia. Si no encuentra ese bicho, se muere. Eso no lo puedo responder. Y yo creo que nadie lo podrá. Pero Darwin. tengo una duda, cuando invada este caracol, ¿el caracol muere por el bicho o solamente muere por...? Muere por lo siguiente, porque como preguntaba su compañero, no es solo uno. Esto también conversaba con alguien en el laboratorio, con usted, que los bichos que tienen reproducción, fecundación externa, o en los cuales los estados juveniles se desarrollan fuera del cuerpo de la hembra, generalmente producen muchos huevos, cientos de huevos, por no decir miles de huevos, para asegurar o tratar de asegurar la especie. Porque imagínate, el esquistosoma que vive en esta persona produce un huevo. Sale el miracidio, viene un pescado y se lo come. Chao. Se acabó la historia. En cambio son cientos de huevos que salen conjuntamente con las heces fecales, ¿ya? De este miracidio. Y son cientos los que penetran a través del pie del caracol. Y finalmente lo terminan matando. Muere la Bionfalaria. Y también la limnea. Y dentro le sucede lo mismo. El miracidio se va a transformar en esporocito, en redia, y sale una cercaria, media distinta a la otra, y penetra por la piel de las personas. Por la piel. Y como las personas están descalzas en el agua, logran romper la piel y meterse al interior. ¿Por el hilo? ¿Cómo? ¿Rápidamente? Rápido. Depende de eso el bicho va a vivir. Entonces no puede
irse con chica acá. Realmente la única diferencia con el otro ciclo es que no hay metacercaria. Por la película No hay metacercaria, bueno, hay varias diferencias. El hospedero intermedio, No hace no hay metacercaria. la evolución dentro del caracol Sí, tampoco la también, hace. no, lo mismo. Esa también la hace. ¿Cómo? Sí, no hay metacercaria. No hay metacercaria. El estado infectante es ahora la cercaria. Bueno, le estaba respondiendo y se puso a conversar. ¿Cómo es la cosa? Profe, ¿y cuando la cercaria pasa por la piel, ahí deja alguna herida, alguna roncha? Probablemente sí. Entonces igual hace porosito y redia al interior del caracol. Aquí sí. También. Ya. Lo que no hay es metacercaria. Okay. ¿Ya? Entonces ahí, vía la circulación, llega hasta el lugar exacto. ¿Qué es lo que pasa al hombre? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que las personas muchas veces no se dan cuenta de esto. Entonces vuelven de sus vacaciones y pueden ir al baño, hacer pipí y en la orina restos de sangre. Al médico, el médico le pregunta, hablaba así, una infección, no, vengo llegando de Brasil, lo pasé estupendo, caipiriña, carotas, qué sé yo, etcétera. Y un bonus track, un esquistosoma, lo mandan a hacer un examen allí, a orinar. ¿Y qué es lo que se detecta en la orina preferentemente? Huevos. Huevos. ¿Ya? Así que es bien usual que en estas playas re bonitas que hay en Brasil, etcétera, llegan a las playas ríos. Entonces la gente va ahí, te refresca, te sacan la sal, qué sé yo, y en el agua dulce hay caracoles. Y por consiguiente, una posibilidad de agarrar esquistosoma. Como ya vimos, ampliamente difundida en África preferentemente, pero probablemente gracias, entre comillas, al traslado de esclavos desde, como muchas enfermedades desde África a América, es que hay esquistosoma en América. ¿Ya? Sexto, y con esto termina. ¿Ya? Los sextos es un grupo que uno debe admirar en función de las adaptaciones y las transformaciones que tiene para vivir como un organismo endoparasitario. Hay algunos que son muy pequeñitos que logran... no, está bien. ¿Sí quieres eso? Antiguamente los alumnos traían la manzana. Tu papá te hace un... ¿Qué va a pasar entonces después de la prueba? ¿Una escopeta? ¿Ya? No, profe, le van a llegar vinos importados. ¿Cómo se llama? Hay algunos muy pequeños, de 5 milímetros a 8 milímetros, como el Echinococcus granuloso, hasta casos extremos como 25 metros, ¿ya? Muy grandes a nivel del intestino. El cuerpo de estos bichos está formado por 3 partes: el escólex, el cuello y la estróbila. Y la estróbila está formada por un número variable de proglótidas. ¿Ya? Por eso el cuerpo generalmente se le denomina que es estrobilado, por la estróbila. Todo el cuerpo que uno ve, la estróbila, que es el conjunto de proglótidas. ¿Ya? Hay varias partes, o todas las partes son importantes, pero uno debería pensar que sin escólex, ¿ya? Sin escólex, la vida de una tenia es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el escólex lleva las estructuras de fijación a la mucosa del hospedero. Ya su compañero que se fue nos dijo que era a nivel del intestino delgado, porque era el lugar importante donde estaba listo el alimento para ser absorbido. El escólex entonces va a llevar ganchos, una doble cadena de ganchos ventosa para agarrarse a la mucosa intestinal. Si se llega a soltar de allí, el peristaltismo del intestino lo va a desplazar y van a salir conjuntamente con la heces fecal y no va a lograr vivir. ¿Ya? Así que el escólex es vital. Después hay otra parte que es el cuello, que es una zona de alta actividad metabólica donde se generan las proglótidas y la estróbila, que después vamos a volver sobre eso.
Tienen absorción directa, como ya habíamos comentado, porque el tegumento lateralmente tiene prolongaciones que van a aumentar la superficie porque este bicho no tiene tubo digestivo. Y como está inmerso en el alimento que ya está degradado, el alimento ingresa por simple difusión hacia su interior. No sé si se acuerdan que, no sé si era un mito urbano ya o qué cuestión, pero en algún, no sé, 1 año, 2 años atrás, circulaba la creencia de que personas para bajar de peso se comían una de estas cuestiones, un cisticerco en el fondo, un estado juvenil, y se quedaban con una tenia ahí para que se alimentara, porque antiguamente existía el dicho de, uy, no, gallo, que flaco, tenéis la lombriz solitaria. ¿Y qué era la lombriz solitaria? Un cesto, una tenia. Porque obviamente si uno se come 10, la tenia tiene que comer. Y comerá 2, 3, 4, 5. Entonces, las personas comían mucho, pero no engordaban. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso y otras tonteras, había personas que, no sé si era cierto, pero circulaba al menos el rumor o el mito urbano, que habían personas que voluntariamente ingerían un estado juvenil de una tenia, probablemente la tenia sólida, no saginata, y alojaban ahí una tenia algún tiempo para bajar de peso, no sé. Bueno, hay locos para todo, ¿cierto? Ciclos indirectos, es decir, obligatoriamente tienen que pasar por un hosped, ¿cierto? Profe, ¿qué son los bodrios? Ya vamos a volver sobre eso, ¿ya? Tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Claro, lo matas y literalmente el escólex se desprende y la tenia no tiene cómo agarrarse si hace ¿Pero se muere antes o se muere o en el fondo como que pidió que saliera y se arrastra? No, se muere. Se muere probablemente por el antiparasitario, al bendazol probablemente, y mata, tanto favorece que se desprenda el escólex y de pasada por la difusión del medicamento también la expira. ¿Ya? Cosas que son compartidas, ¿cierto?, con el resto de los platelmintos. El tegumento debe ser capaz de resistir la acción de los jugos digestivos. El sistema nervioso es literalmente bien simple. Hay un sistema de excreción mediante protonefridio. Y aquí hay algunas cosas que ya son interesantes, porque la estróbila está formada por un número variable de proglótidas, y cada una de las proglótidas está equipada con un aparato reproductor masculino y femenino. Cada una. Cada una. ¿Ya? Y como ya mencionamos, el tubo digestivo está ausente, así que se alimentan por simple difusión. Aquí está lo que con imágenes es mejor que estar hablando. Aquí está el escólex. En este esquema, en esta tenia teñida, ahí arriba hay una especie de corona de ganchos que se denomina rostelo, y un poco más abajo están estos círculos allí que son las ventosas. Las ventosas le sirven para sostenerse, agarrarse. Esta estructura del escólex, como les digo, es vital porque le permiten a la tenia adherirse a la mucosa intestinal. Pero, un poco más abajo, viene una zona indiferenciada que se denomina cuello, que también es vital para la tenia porque aquí se produce, por simple reproducción asexual, todo el cuerpo de la tenia, toda la estróbila, es decir, cada una de las proglótidas. Las proglótidas, por consiguiente, que están más cerca del cuello, son más jóvenes que las que están más lejos. Las proglótidas que están más cerca del cuello son juveniles y no están llenas de huevos. Las proglótidas que están más alejadas del cuello son maduras y están llenas de huevos, y son las que frecuentemente se eliminan conjuntamente por las heces del hóspede. ¿Ya? Acá hay una esquema de cómo es el tegumento de la parte lateral, digo, aquí, del tegumento de la tenia.
y tiene una cosa parecida a las vellosidades intestinales de nuestro organismo. Tiene una estructura que se llama microtrix que aumenta la superficie. Todas estas vueltas, las vueltas son las que dejan, ¿cierto? Todas estas vueltas le dejan a la tenia la posibilidad de aumentar la superficie de absorción, porque este bicho no tiene un tubo digestivo, no tiene boca. Entonces, ¿por dónde ingresa el alimento? A través de esta estructura, hacia el interior. ¿Ya? Sigamos. Aquí hay algunos sistemas de fijación y ahí le respondo a su compañero que preguntaba por los otros. Aquí hay un Scolex que solo tiene ventosas. ¿Ya? Esas 4 ventosas le van a permitir a la tenia sostenerse de la mucosa intestinal. Esta, por el contrario, tiene a este nivel una doble cadena de corona de ganchos que se llama rostelo y que muchas veces tienen rostelo y ventosas, como por ejemplo la tenia solus del hombre. ¿Ya? Ahí está lo que estábamos mencionando, la corona de ganchos y las ventosas. Y los botrios y los botridios es lo mismo que una ventosa típica. La ventosa usualmente es circular, es redonda, pero los botridios es una ventosa alargada que produce el mismo efecto de agarre, de succión de la mucosa intestinal, pero la forma es distinta. Hay una mayor superficie. ¿Ya? Veamos una proglótida. ¿Ya? Esta es una proglótida, 2, 3, 4, 5 proglótidas. Y cada proglótida tiene, está equipada con un aparato reproductor masculino y femenino. Y vean ustedes que ahí hay un ovario, ahí hay otro ovario, otro ovario, otro ovario, otro ovario. Y ahí hay una zona más hialina, que son los testículos. Y obviamente tienen en cada proglótida un poro genital. Es decir, distintas zonas de la tenia que ya están maduras sexualmente pueden recibir los gametos y producirse huevos. Recuerden que las proglótidas que están al final, las que están más lejos del cuello, son las que Estás más grávida. están grávidas, llenas de huevos y se rompen naturalmente y se eliminan con la heces fecal. ¿Ya? Parecen un fettuccine. Cuando comen fettuccine se ¿verdad? ¿No? Profesor, están equipados con ambos aparatos genitales, pero ¿se autofecunda o requiere el contacto con...? No, porque está el... Requiere el contacto, no se autofecunda, se ponen en contacto distintas partes de la tenia. Ah, ya conoce todo eso. Sí, porque mira, es un pedazo de algunos casos que es una cuestión larga de metros a nivel del intestino. ¿Ya? Diga. En el caso de los parásitos siempre se habla de Poro genital. ¿De qué? No, lo que pasa es que el concepto de cloaca es una región en donde van a desembocar conjuntamente el digestivo, el excretor y el reproductor, como por ejemplo en las aves. ¿Ya? Ahí cuando todo llega junto a un mismo lugar, a esa zona se le denomina cloaca. ¿Ya? Cuando esto está separado, ¿se acuerdan cuando hicimos la disección del nemato en el práctico? Y dijimos que el macho tenía cloaca. ¿Por qué? Porque al macho llegaba ya el reproductor y el digestivo. ¿Ya? Poro genital separado. ¿Ya? Aquí hay estados larvarios de distintas tenias, después le vamos a poner nombres. ¿Ya? Y está el hospedero intermedio, que es lo que es un invertebrado o un invertebrado. Y acá hay una cosa bien interesante que vale la pena tener en consideración, porque cada uno de estos estados juveniles va a tener la potencialidad de producir, por ejemplo, una tenia, cientos de tenias y miles de tenias, por lo que vamos a ir explicando de esto. Aquí están los distintos tipos de estados juveniles de las tenias, que se denominan de una manera particular dependiendo de la tenia. Cisticercoide, que se encuentra preferentemente en invertebrados. ¿En qué invertebrado? En una pulga de perro, por ejemplo, o gato. Y
puede producir una tenia. El cisticerco, que es típico de Taenia solium y Taenia saginata, que se encuentra en un vertebrado, ¿en cuál? En el cerdo y en el vacuno, que puede producir cada cisticerco una tenia. El covenuro, que se encuentra en un vertebrado, ¿en qué vertebrado? En las cabras y en las ovejas, y donde se encuentra preferentemente a nivel del cerebro, y que puede producir una serie de trastornos de ese orden, y puede producir cientos de tenias. Pero el más grave, el más delicado es el idátide, o quiste hidatídico, que es del equinococo granuloso, que se puede encontrar en un vertebrado. ¿Qué vertebrado? Varios vertebrados, vacuno, caballo, qué sé yo. Y tiene la posibilidad de producir miles de tenias, que vamos a ver por qué. Ahí están los nombres. Taenia solium, que ambas tienen como hospedero definitivo al hombre. Nosotros somos el hospedero definitivo y cada una de ellas tiene un hospedero intermedio distinto. Taenia solium al cerdo, Taenia saginata al bovino. ¿Cómo me agarro una Taenia saginata? Cuando como carne de bovino. ¿Cómo agarro Taenia solium? Cuando como carne de cerdo. Taenia multiceps, ovinos y caprinos, que es el coenuro, y tiene como hospedero definitivo a los perros. El Dipilidium caninus, la pulga, el cisticercoide, en perros y gatos, y el equinococcus granuloso, ovinos, porcinos, bovinos, hombres, etc. Y hospederos definitivos, cánidos en general, perros. ¿Ya? Aquí están esquemas de distintos estados juveniles, el cisticercoide en la pulga, pero este tal vez el más conocido. Este es un bistec, viene bien hasta ahora un bistec, ¿cierto? De vacuno, y estos puntos blanquecinos que hay allí, cisticerco. Como es vacuno, asumo que es Cisticercus bovis, que es el estado juvenil de Taenia saginata. ¿Cómo agarro Taenia saginata? Cuando como un bistoco de esto que tiene el cisticerco. Cuando a alguien lo invitan a un asado y el animal no ha sido debidamente inspeccionado, tengo la posibilidad de agarrar uno de estos bichos. El quiste hidatídico se encuentra preferentemente en órganos altamente irrigados, como por ejemplo el hígado. ¿Ya? El coenuro a nivel de el cerebro generalmente. Comparemos Taenia saginata, Taenia solium, que son las dos típicas tenias del hombre. El tamaño, Taenia saginata puede llegar a medir 8 metros. 8 metros en el intestino del hombre. Por eso la gente se quería comer uno de estos bichos, para adelgazar. Taenia solium algo más pequeño. Vean el número de proglótidas, de la estróbila. Hasta 2000 proglótidas. Algo menos de 1000 en el caso de Taenia solium. Número de ventosas, 4 en los dos, pero Taenia saginata no tiene rostelo, no tiene ganchos. En cambio, Taenia solium tiene ventosas y ganchos. Huevos, y aquí hay una cosa bien particular, son iguales. Después vamos a ver por qué eso es delicado y es peligroso. Hospedero intermedio, Taenia saginata, vacuno, Taenia solium, el cerdo. Hospedero definitivo, el hombre. Esto se lo tienen que saber, por si acaso, para que después digan, no, que usted no dijo que tienen que saber. No, se lo tienen que saber. Y el nombre científico también. El dipilidium no se nos puede manejar nosotros animales. No, salvo que usted se coma una pulga. Ya, no, porque el cisticercoide está en la pulga. Y usted, si se come una de esas, puede actuar. Pero ¿cuál es el problema? Que usted no es el hospedero definitivo. ¿En serio? Entonces puede alcanzar hasta cierto grado de desarrollo y después no va a seguir su desarrollo. O sea, el dipilidium llegaría hasta solamente perro y gato. No es que llegue hasta ahí, sino que es el hospedero. Ahí hay una limitante respecto del hospedero. ¿Ya? No tenemos más tiempo para más preguntas, así que la última. No, de verdad. Sí, aquí vamos a explicar el punto. Taenia solium tiene más o menos este aspecto con una corona de gancho ahí y huevos que son, como ya mencioné, exactamente
y me refiero exactamente a morfológicamente indiferenciables al análisis microscópico. Y eso tiene ciertos riesgos para las personas que hacen el diagnóstico, ¿cierto? El tratamiento. Un tecnólogo médico, un técnico de una persona, o lo que vamos a comentar a continuación. Y aquí está el cuerpo de ella con el Scolex. Los ciclos se los aprenden ustedes y ustedes se los estudian, esa es tarea de ustedes. Son iguales. La única diferencia, Taenia solium, opera intermedio el cerdo, Taenia saginata, opera intermedio el vacuno. ¿Cómo se contagia esto? Cuando uno consume carne con cisticerco, con Cysticercus celulosae de Taenia solium o Cysticercus bovis de la Taenia saginata. Cuando uno consume carne de estos bichos que no está debidamente inspeccionada, cuando alguien faena un animal sin haber sido revisado, uno puede comerse un cisticerco que tiene más o menos este aspecto, una cubierta externa y tiene un estado juvenil de Taenia en el interior con el Scolex invaginado. Cuando yo me como un pedazo de carne de esto y mi intestino, los jugos digestivos de mi intestino degradan toda la carne, se degrada también la cubierta protectora del cisticerco y el Scolex se evagina y se pega al intestino delgado. Y vuelvo yo del asado a haberlo pasado súper bien con el cisticerco allí y después de un par de semanas una Taenia dura. ¿Ya? Por eso la importancia de que cuando uno consume carne, la carne haya sido inspeccionada en un matadero y el animal haya sido faenado. Si usted tiene dudas de eso, asegure y coma y pida la carne bien cocida, aunque a usted le guste a punto o 3/4, porque el calor mata al cisticerco. ¿Ya? Ustedes estudian el ciclo. Hay casos en los cuales las personas se pueden autoinfectar, ¿ya? Y ocurre solo en el caso de Taenia solium. Y por eso es peligroso, porque los huevos son iguales. ¿Y qué es lo que pasa? Que la persona, el que está haciendo el análisis, involuntariamente se puede tragar un huevo, ¿cierto? Y puede infectarse. O bien la persona que tiene Taenia solium va al baño, no se lava las manos, después se chupa las manos y se traga los huevos. Bueno, pero si así la cuestión. No es que se chupa a lo mejor los dedos, pero está comiéndose un sándwich, le chorreó un poco de palta y se la come y ¡chup! Y agarra los huevos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el cisticerco va a alojarse a ciertos lugares, como aquí por ejemplo un caso publicado en la revista chilena de medicina de cisticercosis subcutánea. Es decir, puede aparecer un quiste entre comillas, porque es el estado juvenil de la Taenia, el cisticerco ahí, y llega hasta ahí solamente, lo que preguntaba usted. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el hospedero intermedio, somos el hospedero final, definitivo. Si alguien se come a una persona, claro, ese bicho va a seguir. No voy a entrar en detalle. Y las cosas como están hoy día. ¿Puede alguien comerse? Como están las cosas en la actualidad. Puede ser, ¿cierto? No entremos en más detalle. Y hay casos graves cuando se produce el alojamiento del cisticerco a nivel del sistema nervioso central, preferentemente a nivel del cerebro, y que las personas comienzan a sufrir trastornos nerviosos, entre ellos epilepsia, porque el cisticerco, vean este cerebro y vean todos los cisticercos que tenía esta persona. Ese fue harto ácido. ¿Ya? Por eso es peligroso que los huevos sean iguales. Esto solo ocurre con Taenia solium. ¿Por qué no ocurre en Taenia saginata? Ni idea. ¿Ya? Nadie sabe eso. No se sabe. El otro peligroso es Echinococcus granuloso. La Taenia del perro. ¿Conocen los perros, cierto? Porque aquí no hay perros. En Santiago. Sí, es lo mismo. Por eso lo eché cantando más fuerte. ¿Ya? La Taenia del perro, el Echinococcus granuloso, es una Taenia bien particular, pequeña.
de unos 5 milímetros a 8 milímetros, comparado con los 8 metros de la tenia saginata, muy pequeña. Y tiene solo 3 proglótidas. 1, 2 y 3. Y solo la tercera proglótida está llena de huevos. Y es la que se elimina al exterior. ¿Ya? El estado juvenil de este bicho se llama quistidatídico. En el campo lo llaman bolsas de agua, por lo que vamos a ver a continuación. El hospedero definitivo son cánidos, perros, lobos, qué sé yo. Pero en Chile, preferentemente perros. ¿Ya? El hombre puede actuar ocasionalmente, fortuitamente, como hospedero intermedio. De igual manera, muchos animales herbívoros también actúan como hospederos intermedios, básicamente porque los perros, que son los hospederos definitivos, defecan en cualquier parte. Y esos animales consumen, no las heces fecales, pero consumen pasto que puede tener restos de heces fecales, puede tener los huevos y los consumen involuntariamente. El huevo eclosiona y preferentemente se aloja en órganos altamente irrigados, como cuál, por ejemplo, el hígado, pulmones, vasos, corazón. Pero donde hay más, siempre hígado. ¿Ya? Y el hombre también puede agarrar, pero después vamos a ver el porqué y de la importancia que tiene que el animal, los perros, que viven al interior de nuestras casas hoy día estén desparasitados y debidamente cuidados. No basta con querer a los perros, llamarlo y que déjelo aquí en la sala y toda la cuestión, si es que claramente nos puede transmitir enfermedades. ¿Ya? Y hay que actuar con responsabilidad en ese sentido. ¿Ya? Aquí está el ciclo, como usted se lo estudia. ¿Ya? Usted se lo estudia. Aquí está el hospedero definitivo, ¿cierto? Con esta típica tenia. Y hay distintos hospederos, preferentemente cabras, vacas, cerdos, que consumen lógicamente los huevos. La generación espontánea no existe, chiquillos, ¿cierto? Para que un animal hospedero intermedio tenga el estado juvenil del Echinococcus granuloso, debió consumir los huevos. ¿Y por qué? Porque el perro defecó en algún lugar y estos animales fortuitamente consumieron los huevos. Y el hombre también puede participar en este baile. ¿Cómo? Al consumir los huevos del Echinococcus granuloso. Muchas personas besan a los perros, ¿cierto? Sí. Viven, duermen con nosotros. Y ahí fortuitamente uno puede ingerir el... Vean ustedes la distribución de la equinococosis quística o hidatidosis y hay prácticamente en todo el planeta. ¿Ya? Prácticamente en todo el planeta. Hay varias especies de equinococcus en nuestro hemisferio sur, en América del Sur es equinococcus granuloso, pero en otros lados hay otras especies de equinococcus que producen básicamente lo mismo. En Chile es una enfermedad compleja, delicada, preferentemente con alta prevalencia en la zona de Coquimbo, región metropolitana, región de Aysén y región de Magallanes. ¿Por qué? Por la cantidad de animales que hay presentes ahí. Vean, para que me crean, les coloqué este trabajo que está publicado en la revista de Medicina en el año 2017 y que se hace un análisis allí de la hidatidosis entre el 2008 y el 2012 en la región de Coquimbo. Y vean ustedes ahí, o yo les digo, los casos notificados en 2008, 17, 18 en 2009, 21, 17. Es decir, hay una prevalencia, no vamos a decir que gigantesca, pero constante en el tiempo. Vean que datos bastante parecidos. De gente que consultó, de gente que se visualizó respecto de esto. ¿Y por qué digo eso? Porque el desarrollo del quiste hidático es súper lento. Crece milímetros al año. Entonces, para que una persona note algún trastorno digestivo o molestia, pueden pasar años hasta que no se dé. Profe, ¿esos quistes se resuelven de forma quirúrgica? Sí, ahí vamos a ver después. Aquí está nuestra participación en el tema. Claramente hay muchos perros
en nuestras ciudades hay ciudades que ya no se puede caminar por la cantidad de perros, ¿cierto? Basta cosa de bajarse ahí en el terminal de buses en Valparaíso y hay que andar saltando para no molestar a los perros o no pisar la heces fecales, ¿cierto? Eso es una realidad de nuestro país y que prácticamente como los cafés con piernas son casi portables, ¿ya? Los perros, muchas personas tampoco tienen el buen hábito de recoger las heces fecales o evitar que llevar a los perros a los parques, que uno quiere sentarse a leer un diario, a leer una revista, jugar con los cabros chicos y lo primero que hace es Pisar caca. ¿Ya? Eso es una cosa que ocurre, ¿cierto? Y este perrito, o nuestro perro, que está ahí arriba, ¿cierto? Puede estar absolutamente como chiche, bañado, limpio, etc. Y nosotros lo sacamos, ¿cierto? Y se puede poner en contacto con cualquier perro. Los perros tienen el hábito de olerse, olisquearse, lamerse el ano muchas veces, consumir restos de comida que hay en las heces fecales, que pueden quedar, obviamente, los huevos adheridos a la lengua o toda la pilosidad bucal que hay alrededor de la boca del perrito. Después llega, nos lame, ¿cierto? Esto tal vez es una situación exagerada, pero real, ¿cierto? Y accidentalmente una persona se puede ingerir involuntariamente el huevo de Echinococcus granuloso. Y eso desembocar en casos como los que está escrito aquí, donde hay a nivel pulmonar y del corazón quiste hidatídico. Ahí está el quiste hidatídico, en casos tiene el tamaño de una pelota de tenis o más grande incluso, y ese quiste hidatídico en el campo, como les decía, se denominan bolsas de agua, porque se llena de líquido. Y ahí está, ahí se logra ver. La única forma de sacarlo en casos ya cuando el quiste está grande y está desarrollado es quirúrgicamente, porque la persona no se da cuenta antes, ¿ya? Cuando al extraerlo involuntariamente el médico eventualmente pudiera romper el quiste hidatídico, se puede producir en la persona un shock anafiláctico y la persona va a morir, ¿ya? Así que es de cuidado, una situación delicada y que muchas veces ocurre por el mal hábito que existe en el campo de cuando se faena uno de estos animales, una cabra, una vaca, se le dan vísceras que no son buenas para consumir y que son justamente donde está el quiste hidatídico. Justamente. Y así se mantiene el ciclo en la naturaleza, ¿ya? Quiste hidatídico más un trabajo publicado también a nivel del corazón. Vean el quiste hidatídico grande, ahí está el quiste hidatídico ya extraído, ¿cierto? Quirúrgicamente. Hay protocolo, ¿ya? Este trabajo también está publicado en la revista médica de Chile, donde dependiendo de las características del quiste, que están dadas básicamente por la antigüedad, entre comillas, del quiste. Y aquí hay una serie de, si el tamaño es de 0 a 5 milímetros, haga tal cosa. Albendazol por 10 miligramos por kilo de peso al día, 3 ciclos de 30 días, control ecográfico a los 3, a los 6, a los 12 meses, respuesta negativa, cirugía abierta o laparoscopía. Esta cuestión no la inventé yo, pues está publicada, no es un invento mío. Me van a decir, oye, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Es una situación delicada, ¿ya? Por eso hay que tener cierto cuidado con esto y ustedes tienen que obviamente hacer una campaña estampiente de perros, quererlos, cuidarlos, que vivan acá, etcétera, pero hay que preocuparse de ellos y no pueden andar a la vía porque pueden transmitirnos alguna enfermedad. Aquí está en un esquema muy simple el porqué de esta característica que tiene el quiste hidatídico de potencialmente producir miles de tenias. Porque el quiste hidatídico está formado por 3 capas, que es la adventicia, la cutícula y la germinativa, que es la roja. Esa capa germinativa, como esto se demora mucho en crecer, milímetros, año tras año, esa capa germinativa tiene la potencialidad de producir un pequeño quiste en el interior. Y ese pequeño quiste, a su vez, otro pequeño quiste.
y otro, y otro, y otro. Entonces, al final de 2, 3, 4, 5 años, estas vesículas prolígeras pueden producir y producir de manera indeterminada. Todo esto es el líquido hiatídico que tiene estas vesículas prolígeras. Si se corta, si se rompe esto, porque esta pared, la adventicia, se pega al órgano que está invadiendo. Por ejemplo, a la pared del hígado o al hígado mismo, la adventicia. Entonces la única forma es romper esto y accidentalmente alguien puede romper allí y generar este hiatidasis humana. Varios trabajos publicados, es una patología importante en nuestro país, particularmente en las regiones que les comenté. Hay una serie de líneas de trabajo allí para tratar de desarrollar una vacuna para los animales y bajar la prevalencia de esta enfermedad en Chile, pero todo está a nivel de experimentación. El Dipyridium caninum, más o menos en la misma línea, hay que tener desparasitados y evitar las pulgas en los perros. Los perros se comen las pulgas y las pulgas eventualmente pueden tener el cisticercoide, que es el estado juvenil del Dipyridium caninum, y que también eventualmente son una molestia, son un riesgo, etc. ¿Ya? Teníamos esa pregunta y claramente tenemos que llegar a la conclusión de que efectivamente estos bichos, los platelmintos, tienen una incidencia en la salud pública. Ya vimos que aquí en Chile, no estamos hablando de algo que ocurre allá en Madagascar, en Zimbabue, a 10.000 kilómetros, sino que aquí, en nuestra región, en la región metropolitana, un poco al norte y bien al sur de nuestro país, la hidatidosis es un problema de preocupación para las autoridades. El país gasta recursos en eso que se pudieran disponer en otras áreas de nuestro desarrollo. No olvidar entonces lo que tienen que estudiar ahí: características morfofuncionales, los platelmintos, la diversidad, los nombres científicos, y no olvidar nunca que hay que valorar el impacto. Recuerden que la prueba es a las 7:15, sala 201. A201. Y entras aquí, ¿ya? Chao, que lo sigan pasando bien.